Seguimos en BTV Noticias. Momento de abrir la ventana al mundo. Es así, y vamos a hacerlo con esta noticia que sacude Estados Unidos. Conmoción en Florida. Este joven de 14 años que se quitó la vida se suicidó tras obsesionarse con un chatbot de inteligencia artificial. Un joven de 14 años se suicidó después de enamorarse de un chatbot de inteligencia artificial que actuaba como Daenerys Targaryen, el icono personaje de la serie Juegos de Trono. La madre del menor demandó a los desarrolladores del modelo de inteligencia artificial bautizado como Character.ai. Según The New York Times, la madre asegura que su hijo tuvo su primera experiencia amorosa y sexual con el chatbot de inteligencia artificial y que este desarrolló un apego emocional al bot que se hacía pasar por Daenerys. El pequeño chateaba constantemente con la inteligencia artificial hasta el punto de distanciarse completamente del mundo real. Los padres le llevaron a un terapeuta, quien le diagnosticó ansiedad, síndrome de Asperger y otros trastornos de conducta. El menor confesó su amor por la inteligencia de Targaryen en su diario, diciendo que disfrutaba quedándose en su habitación porque le ayuda a separarse de la realidad. Me siento más en paz, más conectado y mucho más enamorado de ella y simplemente más feliz, aseguraba el menor. Tremendo. Cambiamos de información. Israel enviará este domingo al jefe del Mossad a Doha para retomar las negociaciones para un alto al fuego en la Franja de Gaza. Por orden del primer ministro Benjamín Netanyahu, el jefe del Mossad partirá el domingo para reunirse en Doha con el jefe de la CIA, Bill Burns, y con el primer ministro de Qatar, indica en un comunicado de la oficina del primer ministro. Las conversaciones para un alto al fuego llevan casi 3 meses interrumpidas ante la escalada regional que ha extendido la guerra al Líbano y las muertes de los principales líderes de Hamás. En la reunión, las partes discutirán las principales opciones para iniciar las negociaciones para la liberación de los secuestrados del cautiverio de Hamás en el contexto de los últimos acontecimientos, agrega la nota israelí. Los jefes de la inteligencia de Israel y de Estados Unidos se reunirán con el primer ministro de Qatar, que actúa como interlocutor del grupo islamita, ya que Hamás no participa directamente en las negociaciones. Hasta aquí el repaso de las noticias a nivel internacional, las más destacadas a esta hora. Muchas gracias, Deli. Que pasen bien. Cambiamos de tema. Hoy se conmemora el Día Mundial de la Poliomielitis, una enfermedad erradicada en Sudamérica, pero que sigue vigente en otras partes del mundo. El director del Hospital Pereira Rosell, Álvaro Galeana, destacó la importancia de la vacunación y explicó cómo deben suministrarse. La vacuna ha generado la erradicación de la enfermedad. En las áreas donde no se vacuna hay la enfermedad, el poliovirus salvaje existe, tanto que hace unos días en la guerra de Gaza hubo suspensión de un par de días de la guerra, pararon los bombardeos para que pudieran entrar las brigadas para vacunar a los niños, porque allí hay una enfermedad que existe y que se mantiene. Entonces, enfermedad grave, enfermedad peligrosa, enfermedad con unas secuelas para toda la vida extremadamente severas, extremadamente graves. Por suerte en nuestro país hoy tenemos la vacunación inyectable, tenemos un excelente esquema de vacuna que permite que no tengamos, pero tenemos que recordar, la enfermedad no existe porque existe la vacuna que permanentemente hay que estar manteniendo y administrando para evitar que resurja la enfermedad. ¿Quiénes deben de recibir esa vacuna y cómo se suministra? La vacuna se administra en el esquema nacional de vacunación junto con las vacunas habituales, las otras vacunas, y ya desde hace varios años se administra. Entonces es a los 2 meses, a los 4 meses, a los 6 meses y después a los 5 años. Vamos a otras noticias. El Ministerio del Interior anunció la construcción de una nueva cárcel de mujeres en Punta de Rieles. La inversión, que será público-privada, rondará los 46 millones de dólares y permitirá albergar a 850 reclusas. Es una obra que naturalmente cambia el paradigma de los centros de rehabilitación, así como también lo va a hacer la obra que ya está en construcción en los 3 centros en un terreno contiguo de Libertad, y que en esta oportunidad esta obra va a tener una capacidad inicial de 846 plazas. Esas 846 plazas se componen de 88 plazas en celdas individuales de media seguridad, 180 plazas en celdas para 3 personas privadas de libertad de media seguridad y 460 plazas en celdas para 5 personas privadas de libertad de baja seguridad. Pero además hay 22 plazas en celdas individuales en el centro de admisión y clasificación, hay 30 plazas en celdas para 2 personas privadas de libertad para personas trans,
y esto es el primer centro de rehabilitación en el Uruguay que va a tener un lugar de alojamiento para personas trans, esto también es importante resaltarlo, y después tenemos 66 plazas en habitaciones para 2 personas privadas de libertad en condiciones de preegreso, que es un espacio donde aquellas personas privadas de libertad que están próximos a salir puedan salir del régimen general de reclusión, ir a este módulo de preegreso en donde tienen otras condiciones distintas y se van preparando así para su futuro una vez que recobren la libertad.